La verdad no peca, pero cómo enoja. Quinto podcast presentado por Roberto Dardón, un simple mortal. Con esta entrega finalizamos la dilatada narración sobre aspectos poco conocidos de nuestra historia reciente. Por este esfuerzo de síntesis espero se llenen aquellos vacíos históricos, sea por ignorancia o por desidia, que los honorables oficiales en aquel programa de Vea Canal del pasado 4 de agosto compartieron con su audiencia. Pero mejor demos paso a aquellos hechos finales de este relato. La llegada del carguero MS Alfhem el 15 de mayo de 1954 a Puerto Barrios, el proyecto de milicias populares y la disputa diplomática entre Guatemala y los Estados Unidos el año anterior en Caracas puso en el avispero a todo el istmo centroamericano. Luego del atentado del pasado 4 de abril, el gobierno nicaragüense de Anastasio Somoza García, quien vemos aquí retratado, buscó activar el Tratado de Río de 1947 en caso de una inminente ofensiva militar guatemalteca liderada por el coronel Jacobo Arbenz, a quien vemos aquí a mano derecha. Aunque nada de aquello pasó de un mero intento y discurso político. Paralelo a esto, los americanos ya estaban apoyando con fondos, logística y armamento a la liberación. Lo anterior puede consultarse en el proyecto de PB Success en los archivos desclasificados de la CIA. Como parte de aquel esfuerzo, la Juventud Anticomunista inicialmente realizó pintas con el número 32, que en su momento pudimos ver retratado en una de las viñetas de los audios anteriormente publicados, el cual se refería a la prohibición constitucional contra los partidos de ideología internacionalista, para luego repartir propaganda de mano en mano que a raíz de la represión de la Guardia Cívica y la Policía Judicial finalmente fue despachada por vía aérea. Aquellos impresos venían transportados y despachados desde Tegucigalpa y Managua durante las misiones de los famosos sulfatos. Y vamos a pasar a explicar un poco las imágenes, ya explicamos esta. Aquí vemos a los hermanos Dulles, quienes fueron los artífices de la conexión americana con la liberación. Y aquí vemos algunos de los modelos utilizados por la liberación que fueron proveídos precisamente por, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Guardia Civil, perdón, la Guardia Nacional de Puerto Rico. Estos son algunos de los aviones, como comento. Luego ahorita pasaremos a explicar un poco cada uno de estos modelos. Aquel nombre era al que yo me refiero ahorita es el de los sulfatos, que se le dio por parte del Vulgo para aquella flotilla aérea liberacionista que estuvo compuesta principalmente por 10 aeronaves que estuvieron en activo de forma plena, que en su momento habían probado ser altamente efectivos durante el pasado conflicto militar, por tanto eran la última tecnología en aviación militar, como el aerotransportable Douglas DS-3 que vemos aquí a mano izquierda, los cazas Thunderbolt, el P-47 y el que vemos acá, que es el de doble motor, el Lockheed P-38M. Más algunos aviones civiles Cessna, a cuya fuselaje se le hicieron adaptaciones para cargar armamento ligero. El resto de la flota que había sido reservada por la CIA, unas 30 unidades de distinto tipo, quedaron estacionadas en Panamá, pero que nunca llegaron a entrar en operación. Esta flotilla de la liberación tuvo como misiones, y esto pues no es debatible, son los datos que ofrece la documentación, fue básicamente apoyar logísticamente el avance de las columnas de la liberación dentro del territorio guatemalteco. Como dijimos anteriormente, difundir volantes propagandísticos en centros urbanos y en última instancia bombardear objetivos puntuales como el fuerte de Matamoros, que a la postre era el depósito general de combustible del Ejército Nacional. Esto ocurrió el 15 de junio.
así como destruir barcos con contenido sospechoso en Puerto San José. Pues aquí vemos algunas de estas aeronaves de la flotilla de la Liberación, los que les decían los sulfatos. Aquí vemos uno de los Thunderbolt P-47, que eran aviones caza. Los aficionados a la aviación pues estarán mejor enterados de los detalles. Aquí vemos otra toma de este tipo de P-47. Eran aviones muy rápidos. Estos eran los Cessna, los tipos Cessna. Creo que era uno, el 140, el 170 y el 180. Como ustedes verán, avionetas muy convencionales de tipo transporte privado, a las que pues, hubo que hacerle algún tipo de adaptación para poderse defender de los ataques antiaéreos y que en cualquier caso algunas de estas pues, fueron derribadas por las baterías antiaéreas del Ejército Nacional. Como mencioné anteriormente, el fuerte de Matamoros fue uno de los principales objetivos. Aquí vemos una imagen antigua de su fachada anterior a 1944. Este pues, fuerte fue construido 100 años antes, pero uh, su, 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 función defensiva pues cobró vigencia pues ya en pleno siglo XX. En la revolución de 1944 quedó pues, seriamente dañado y en esta ocasión pues casi completamente destruido, como vemos en estas otras imágenes. Aquí vemos algunos de los aviones de la Fuerza Aérea, o mejor dicho, del Cuerpo de Aviación Guatemalteca. No recuerdo bien cuáles eran los modelos de estos aviones. Vamos a ver. No los tengo a la mano, lamentablemente, pero según la bibliografía que pueden encontrar de aviación, principalmente la obra de Hangendam, que ustedes pueden ver perfectamente en las referencias, eran también de última generación estos aviones. Aquí lo tengo. Estos que vemos a mano izquierda son los T-6G Texan. Estaban en los T-6 Texan y los Fairchild PT-19A. Estos dos tipos de modelo, como se darán cuenta, estaban en una pista que hoy ya no existe, que eran los cipresales, que hoy en día son los proyectos 4.4 y 4.6 de zona 6, para quienes vivan por allá y tengan curiosidad de ver cómo era en el pasado aquellos parajes donde ahora se encuentran sus domicilios. Pero continuemos con las imágenes para seguir explicando. Los modelos que vemos aquí a mano izquierda son los F-51D North American. Estos son aviones caza. Y los siguientes son aerotransportables C-47. Todos estos eran aviones del cuerpo aéreo del Ejército de Guatemala. Así que el Estado tenía suficiente equipo para poderle hacer frente a la minúscula fuerza de la liberación, que en cualquier caso, pues por las razones que ya vimos anteriormente, no entraron en operación. Pero bueno, los llamados popularmente sulfatos tuvieron un total de 125 misiones con más de 40 horas de combate durante aquella quincena. Y una de sus víctimas no intencionadas fue el hundimiento, como mencionamos en el caso de los barcos sospechosos en Puerto San José, el hundimiento de un carguero noruego que transportaba fardos de algodón procedentes de la finca El Cajón. Pues bien, aquella finca era propiedad del presidente Jacobo Arbenz, que tenía en Santa Lucía, Coatzamalguapa, departamento de Escuintla.
Esto en la costa sur, para quienes no son guatemaltecos. Pero como dato curioso, cabe mencionar que jamás pudo determinarse el origen de aquella propiedad, considerando que el salario como de ministro de Defensa Nacional difícilmente le habría facilitado el capital para comprarla en tan corto plazo de tiempo. Este incidente lo menciona Ramiro Ordóñez Canama en su compilación de Un sueño de primavera, que en algún momento pues podremos pasar a discutir. Pero bueno, regresando a la capacidad aérea de ambos bandos, como ya he ido adelantando, para enfrentar aquella flotilla de Movimiento de Liberación, el Ejército Nacional contaba con el Cuerpo de Aviación Guatemalteca, con el CAGA, como ya hemos mencionado, era predecesor de la Fuerza Aérea Guatemalteca, la FAG. En aquel momento, según los números más conocidos, el ejército contaba oficialmente con una flota de 30 aviones de guerra operacionales, aunque recientemente en publicaciones especializadas de aviación militar hispanoamericana, como ya hemos mencionado, se determinó que en casi 10 años de adquisiciones la CAC cuantificó casi el doble de aeronaves antes dichas. El problema en aquel momento era que muchos de aquellos aparatos no estaban en condiciones de operatividad, sea por la falta de insumos o de personal calificado para mantenerlos y utilizarlos. Hay una versión historiográfica que indica que Arbenz suspendió la actividad de las CAC para evitar la deserción de sus oficiales, lo que confirma de alguna forma que en el fondo el presidente no confiaba en su propia oficialidad. Pues bien, a pesar de los lamentos de muchos detractores, en cualquier tipo de conflictos, las operaciones psicológicas son de uso muy elemental. Esto nos gusta o no, así funciona. De allí que la existencia de una emisora de radio clandestina, llamada La Voz de la Liberación. Bueno, mejor dicho, la emisora se hacía llamar Radio Clandestina, La Voz de la Liberación. Por tanto, así es como se comunicaban los boletines alusivos al avance de las exiguas tropas de la liberación, que asimismo eran complementadas con una programación musical de corridos contrarrevolucionarios. A mí me encantaría saber si alguna persona del público radio escucha llegar a tener algún tipo de rastro por escrito de estos correos contrarrevolucionarios, o si tiene audios, muchísimo mejor, porque son parte de nuestra historia y pues hay que tomarla como tal, sin importar la bandera ideológica que cada uno tenga. Pues contrario a lo que se cuenta, la Radio Liberación era de carácter ambulante, como ustedes se darán cuenta, aquí los perifonadores que ya en su momento presentamos, como a mano izquierda tenemos al menos conocido, que era José Torón Barrios. En el centro tenemos al mejor conocido, Lionel Cisniega Otero, puesto que fue uno de los pocos que sobrevivió a la campaña subversiva de los años 60, y a Mario López Villator. Los tres eran estudiantes universitarios exiliados en Honduras que acompañaron a las tropas de la liberación cuando invadieron el país a mediados de junio de 1954. Pues bien, al triunfar la liberación, aquella emisora que, pues como ustedes ven, iba a pie junto con estas tropas, aquella emisora concluyó sus transmisiones dentro de la Embajada Americana de Guatemala. Como es lógico saber que eran sus aliados políticos e ideológicos. Pues bien, a la semana de iniciada la última persecución contra el Frente Interno Anticomunista, la Liberación, que ya era consciente de la llegada del Alfen y su cargamento, como ya hemos mencionado en audios anteriores, inició la invasión desde Honduras por el lado de los departamentos de Copán y Ocotepeque, con rumbo al departamento de Chiquimula el día 17 de junio. Aquel, abro comillas, ejército, cierro comillas, era, por decir menos, minúsculo e insignificante comparado con el ejército regular de Guatemala, puesto que tenía entre 300 y 500 hombres conformado por 5 grupos, es decir, por 2 columnas y 3 comandos, adecuados a su magnitud y propósito. 2 de los comandos estaban destinados al norte, que en sus intentos fracasaron en diversas acciones. La primera
el primer comando iba dirigido a Puerto Barrios el 21 de junio y el segundo iba al de la villa de Hualán el 23 de junio. Solamente pudo consolidarse la acción de Chachahualía, mientras que las dos columnas, Chachahualía estaba en Izabal, em, en, al pie del cerro del Merendón, de la Sierra del Merendón y en el curso medio perdón, en el curso bajo del río Motagua, mientras que las dos columnas del sur, que eran las más numerosas, cumplieron su cometido en la acción de Esquipulas el día 20 de junio y la batalla de la ciudad de Chiquimula entre el 20 y el 24 de junio. Pues bien, vamos a ver. Aquí vemos algunas imágenes que tomó en su momento el periodista Guillermo Potts Rojas en su crónica Así es la Revolución, que también aparece como referencia bibliográfica de estos audios, en su entrada por el lado del Florido. Esta era la columna que iba comandada por el coronel Guillermo Flores Avendaño, a quien vemos en la segunda imagen, más o menos en la parte central, al periodista eh, Guillermo Putze Rojas, lo vemos a caballo, a mano derecha, y al grupo de milicianos, todos armados para la travesía vía montaña. Aquí vemos ya la entrada de la columna comandada por el coronel Oscar Mendoza, que entró a Chiquimul. Y aquí vemos otra toma de la mano izquierda, y a mano derecha vemos una imagen de un liberacionista viendo hacia la capilla perdón, hacia la Basílica Mayor del Santuario de Esquipules. Aquí vemos a la plana mayor prácticamente de la liberación. En la foto superior vemos al coronel Oscar Mendoza, al teniente coronel Castillo Armas, el líder de la revolución. Vemos también a Carlos Simons en la parte superior. Y en la imagen inferior vemos a los dos anteriores que mencionamos antes, más al coronel Guillermo Flores Avendaño, futuro presidente de Guatemala. Pues bien, vamos a ir explicando las fotografías mientras vamos dando los textos que aquí vamos reseñando. Pues bien, hubo un nutrido grupo de exiliados en El Salvador que conformaban una sexta columna, que llegado el día de la invasión, el día 17 de junio, marcharon hacia la frontera de Jutiapa. Pero no pudieron cumplir con su objetivo, puesto que fueron interceptados y desarmados por el gobierno salvadoreño del teniente coronel Óscar Osorio Hernández, ese mismo día, el 17 de junio, en algún punto de la jurisdicción del departamento de Santa Ana. Esta malograda columna operaba bajo el mando del general Miguel Idígoras Fuentes. Incluso hubo un intento de organizar una séptima columna o un séptimo comando. No he llegado a encontrar datos al respecto, con exiliados en México, pero aquel esfuerzo no cuajó. Pues bien, aquí para seguir explicando las fotografías, aquí vemos algunas tomas, digamos, informales de cómo se relacionaban estos milicianos con la gente que encontraban en los pueblos. Pues de alguna forma los recibían bien, no había animosidad. También vemos aquí algunas muchachas apoyando el esfuerzo de propaganda una vez hubo tomado del pueblo de Chiquimula por parte de las tropas de la liberación. Y para quien quiera un poquito más de detalles, pues pueden irse a la referencia directa, que es la del texto que ya he mencionado. O si quieren ir a algo un poquito más compendiado, está la excelente publicación de Carlos Sabino, Guatemala, la historia silenciada, toma 1, Revolución y Liberación.
Aquí vemos algunas tomas de los civiles que hacían filas para poder ser reclutados por el esfuerzo de guerra, porque, como mencionamos anteriormente, el alto mando de la liberación esperaba que todo el pueblo de Guatemala se levantara de forma unísona, un pensamiento un poco ilusorio, pero al final solamente tuvieron un apoyo decisivo por parte de los campesinos orientales, tanto de Chiquimula como de Zacapa y posiblemente de Jutiapa, con los cuales pues aquel grupo minúsculo de 300 a 500 personas se convirtió en miles de personas, eh, principalmente hombres armados, ya fuera con sus propios pertrechos o con armamento que les proveía la propia liberación. Aquí vemos otra toma de la forma en cómo se transportaban. Eran camiones de carga. Este en particular era de un ciudadano chiquimulteco de apellido Valdés que tenía un negocio de transportes. Y aquí en la foto de la derecha vemos cómo los voluntarios ayudaban a transportar todos los insumos que iban depositando en el trayecto de aquellas tropas, los aviones sulfato, para poderles proveer de la logística que necesitaban para ir ganando terreno dentro del territorio que ellos consideraban enemigo. Como siempre, también hay mucha propaganda sobre que las tropas estaban compuestas por mercenarios en exclusividad. Bueno, si se toma como mercenarios a voluntarios hondureños que, siguiendo una larga tradición de empatía por las causas de sus hermanos del otro lado de la frontera, pues se prestaban gustosos a sumarse a un esfuerzo fuera de carácter idealista o con el ánimo de vivir aventuras más allá de su terruño o posiblemente, pues, tampoco cabe dejar de lado el ánimo de sacar algún tipo de rentabilidad. Pero aquí vemos los rostros que no son precisamente de mercenarios de tipo nórdico, americano, como muchos se menciona, sino son gente pues, como la nuestra, mestizos, eh, puramente hispanos, no cabe la menor duda. El caso curioso es esta señora, de quien sí tenemos su nombre, se llamaba María Trinidad Cruz. En las referencias que he encontrado, eh, estas son imágenes de la Time Life, una revista muy famosa y que hace tiempo desapareció, en donde el reportero pues recogió su breve historia, una viuda, madre de 3 hijos, quien pues, se unió a las tropas de la liberación antes de que se iniciara la invasión de mediados de junio, porque la, eh, las fuerzas del orden público del gobierno del coronel Arbenz pues asesinaron a su esposo. No, no hay mayor detalle de la vida de esta señora. Valdría la pena indagar en función del papel que tuvo la mujer en la lucha de la liberación, que pues ojalá alguien tomara eso como un tema de investigación y pudiera averiguar un poco más de información sobre esta mujer que pues como vemos es como todas, el grueso de la liberación provenía de abajo. Aquí vemos otras imágenes de estos voluntarios. Como verán, no es gente, son puros paisanos, nada que gente venida de otros lados a sueldo, eh, contactados por la CIA o por el Departamento de Estado. eh, Posiblemente fueran campesinos hondureños de la frontera yo en el mejor de los casos, pues campesinos de zacapanecos chimultecos, creo que se dice, que pues por alguna u otra razón se sumaron gustosos al avance de las tropas de la liberación. Aquí vemos otras imágenes
un poco más heterogéneas. Vemos ejemplos de indígenas y mestizos, todos juntos, y no creo que hayan ido coaccionados, porque aquí la magnitud superaba por mucho a esas tropas de liberación, y para que se hayan sumado a aquel esfuerzo, pues tuvieron que haber tenido alguna razón personal para dejar a sus familias y a, sus, a su forma de vida, que básicamente era de campesinos. Así que creo que vale la pena reflexionar realmente cuando empecemos a señalar que la gente que hizo causa común con las tropas de la liberación, pues lo hizo solo por simple fanatismo ideológico, o por saña contra gente que no les cayera bien por sus convicciones ideológicas. Algo tuvieron que haber sufrido cada uno de estos en, en su propia existencia para que se sumaran a ese esfuerzo. Estas son de las pocas fotos que he encontrado de las tropas del Ejército Nacional. Como se darán cuenta, la diferencia de cómo estaban uniformados y que dispusieran de cascos eh, para, para la ocasión. O sea, el casco tiene una función. Estos son de la publicación del coronel Silva Girón, la batalla de Gualán. No hay identificación de tropas ni del lugar donde se tomó, simplemente se sabe que es en las inmediaciones de aquel pueblo. Asimismo, uno de los sulfatos que fueron derribados por las baterías antiaéreas de aquel destacamento militar. Y bueno, para continuar con el hilo de la conversación, pues les contamos que al día siguiente de aquellos sucesos, en la lejana ciudad de Washington, D.C., el general Eisenhower, bajo el conocimiento de aquellas maniobras, declaró el embargo total de armas a Guatemala. En el contexto de la Guerra Fría, hay que entender que la inquietud de la Casa Blanca y los demás gobiernos regionales por una eventual escalada bélica en la frontera guatemalteca era pues, de mucha significación. Pero simultáneamente en nuestro país, las organizaciones sindicales bajo el control del Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT, y sus aliados afines al oficialismo, buscaron movilizar su aparato de propaganda para convocar marchas en favor del gobierno y así organizar a las milicias populares que pues tanto había prometido Arbenz, que mejor dicho, le habían prometido a Arbenz el día siguiente, el día 18. Pero a pesar de ello, el PGT no fue capaz de conformar a las temidas milicias populares tan deseadas por el presidente de la República, puesto que de los miles que se ofrecieron y que prometieron, solo se presentaron 200 voluntarios el 25 de junio al antiguo Hipódromo del Norte y al Club Deportivo Universitario, que hoy es mejor conocido como Club Los Arcos. Mientras aquello ocurría en la capital, ese mismo día la base militar de Zacapa se mostraba reacia a combatir a la liberación, a sabiendas que aquello le permitió asegurar el avance invasor sobre varias posiciones del suroriente guatemalteco, es decir, de Jutiapa y Chiquimula. Pero, curiosamente, durante la movilización parcial del Ejército Nacional y la frustrada conformación de las milicias, las embajadas empezaron a recibir a los primeros exiliados vinculados al régimen. Esto fue el día 26 de junio. Y aquí cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Qué los obligó a escapar tan pronto? Seguramente percibieron algo parecido a lo descrito años después por el siempre citado coronel César Augusto Silva Girón en su publicación pues, ya mencionada, La batalla de Gualán, que la desconfianza de triunfar sobre la liberación era el pensamiento general de todo el mundo. A partir de entonces se impuso un alto al fuego de facto, en ese momentito. O sea, no pasaron ni 10 días cuando ipso facto pues hubo un cese de las hostilidades. Previo a la inminente incursión liberacionista contra la zona militar de Zacapa. Pues bien, según los reportes del PGT,
la moral de la oficialidad y de la tropa local estaba por los suelos. Y fue entonces cuando las columnas del esfuerzo combinado de Chiquimula y Esquipula de la Liberación se disponían a atacar Zacapa, cuando un grupo de la base militar de aquella vía oriental marchó con bandera blanca solicitando negociar con el Estado Mayor de la Liberación. En dicha reunión se concretó un armisticio, o sea, una tregua honrosa, donde no hubiera ni vencidos ni vencedores. Y con este acto, pues ambas fuerzas se terminaron de unificar bajo un solo mando militar, obviamente, bajo las órdenes del teniente coronel Carlos Castillo Armas. Y aquí, yo no sé si alguien se ha dado cuenta, pero a lo largo de la revolución, de todo este periodo de las décadas revolucionarias, se da sean fenómenos un tanto extraños donde la jerarquía militar no obedecía tanto a la antigüedad, sino a yo diría que a cuestiones más de carácter biológico, porque como vimos anteriormente, Castillo Armas era el líder indiscutible de la liberación, pero tenía a sus órdenes a coroneles mucho mayores que él. Entonces ahí es donde uno puede pensar que el factor que pudiera explicar este tipo de fenómenos fuera que uno fuera el macho alfa y los demás los machos betas, pero eh, por lo menos del caso de Guillermo Flores Avendaño puedo hablar con solvencia. Él era más político, bueno, fue militar, sirvió por muchos años, pero con el tiempo se convirtió en político. Y pues Carlos Castillo Armas, pues pronto se convirtió en alguien más activo, porque supuesto que él primero fue militar y luego se convirtió en político, pero ya mucho tiempo después de haberse fogueado con quienes ya consideraba sus enemigos a muerte. Pero bueno, esto creo que es algo que podríamos discutir más adelante para poder explicar esa clase de extrañas situaciones donde los antiguos siguen las órdenes de un oficial subordinado, o sea, en términos de la jerarquía militar. Pero bueno, regresando un poco al relato, eh, el panorama para el poder que estaba en la ciudad capital era desolador, particularmente para el presidente de la República, puesto que se veía abandonado tanto por sus aliados políticos que en la primera oportunidad y habiendo perdido las principales plazas de Oriente, aunque no las demás zonas militares, Arbenz comunicó, por razones que hasta hace muy poco más o menos se han querido explicar, sin necesariamente ser concluyentes, comunicó la noche siguiente su discurso de renuncia a la presidencia. Esto el día 27 de junio. Como ya se adelantó en el primer audio de este podcast, en una suerte de ironía histórica, Arbenz terminó emulando al ya difunto general Jorge Ubico, puesto que el primero entregó el poder ilegalmente a quien tampoco le correspondía en aquel día infausto del 29 de junio de 1944 a la junta militar precedida por el general Ponce Valles. Pues bien, en el lugar de entregarle el coronel Jacobo Arbenz al presidente del Congreso, como correspondía según la Constitución, quien era en aquel momento el mayor retirado, Marco Antonio Franco Chacón, a quien vemos aquí en mano izquierda, se le dio el mando político y militar de la República a su jefe de las Fuerzas Armadas, al coronel Enrique Díaz de León, a quien vemos aquí a mano derecha. De cualquier forma, una vez se tomó aquel último camino, el mando... Perdón. De cualquier forma, una vez se tomó el mando por parte de aquel último personaje, los días y las noches del famoso terror rojo, del famoso pero poco conocido terror rojo de Guatemala, terminaron finalmente por orden presidencial. Aquel triste pero fulminante episodio de nuestra historia, pues quedó sin mayor explicación en la historiografía predominante de nuestro medio.
tal y como sucedió tras la masacre de Patsicía luego de la Revolución de 1944, porque lamentablemente todos los de la Revolución de Octubre siempre se ha querido eh, ofrecer solo los rasgos teóricamente positivos, pero se le lava la cara cuando se intenta ocultar sus pecadillos, que pues, como lo repito, son parte de nuestra historia y tienen que ser conocidos para que entendamos la actuación de esos personajes en su justa dimensión. Pues bien, aquella junta militar provisional organizada por Enrique Díaz de León procedió a ejecutar lo que Arbenz nunca se atrevió, y legalizar al Partido Guatemalteco del Trabajo ese mismo día 28. Sin embargo, no llegó a consolidarse en el poder, ya que para entonces las embajadas rebosaban de exiliados políticos, fueran arbencistas o comunistas, con todo y sus familias, desesperados por encontrar refugio antes de la llegada de las tropas de la liberación. 2 días de negociaciones se necesitaron entre aquella Junta Provisional y el Estado Mayor de la Liberación para poner fin a las hostilidades y poderlas certificar en un pacto político, el día 30 de junio, Día del Ejército, curiosamente, que conformó asimismo una nueva junta militar. Aquí vemos la imagen de la Embajada de México, eh, de la casa que está anexa al flanco poniente del Palacio Nacional sobre la Sexta Calle. Esta casa creo que todavía pertenece a los descendientes del general Lázaro Chacón y que en aquel momento pues funcionaba como sede de la Embajada Mexicana, que como siempre pues han recibido a toda clase de exiliados políticos sin importar su bandera ideológica y que pues en ese momento, como vemos claramente, pues estaban resguardándose de las turbas de gente que pues algún tipo de rencilla o alguna cuenta pendiente podría tener con quienes llegaron a asilarse en aquella sede diplomática. Tras lo anterior, es necesario advertir que buena parte de los liberacionistas, ojo, esto es bien importante que lo tengamos presente, gran parte de los liberacionistas nunca aprobó aquella resolución de su líder, del teniente coronel Carlos Castillo Armas, puesto que se firmó con elementos remanentes de la facción militar del arbencismo, es decir, con, con la junta militar que pues, se había designado el propio Arbenz. Incluso hubo quienes en la derecha anticomunista lo calificaron como una maniobra marrullera, traicionera y oportunista del teniente coronel Carlos Castillo Armas para consolidar su propio poder a costillas de sus aliados. Y a la vista de los hechos ocurridos posteriormente y en resumidas cuentas, el caudillo de la liberación nunca honró aquel pacto de caballeros firmado el año anterior con el general Miguel Idígoras Fuentes. Pues bien, aquí vemos algunas de las imágenes ya finales de los principales exiliados de aquel régimen, por lo menos de las que quedan registros fotográficos. Aún Jacobo Arbenz, pues con una expresión más que evidente, junto con el embajador Luis Quintanilla, el embajador mexicano que era quien lo resguardaba ante posibles agresiones, que pues obviamente paró sufriendo antes de salir del aeropuerto y que pues no creo que valga la pena hacer mención de ellas porque todo el mundo conoce esas imágenes bastante infames por parte de cualquier, sin importar qué carga política y responsabilidades penales pudieran eh, sostenerse sobre Jacobo Arbenz, pues lo que se hizo en su momento, pues creo que no, pues, bueno, a ojos vista con el tiempo, pues no estuvo correcto, pero quienes lo hicieron obviamente tenían pues razones que cada quien pudiera justificar según su propia vivencia de vida. Asimismo, también vemos al cerebro detrás de aquel intento de radicalizar la revolución, al, al siempre recordado Juan Manuel Fortuny, discutiendo con algún caballero desconocido que nunca sabremos quién puede ser, a menos de que algún familiar o conocido
de esta parte de nuestra historia, pues nos pueda revelar quién puede ser su identidad. Pues bien, ya para continuar con el relato, pues de aquellas sutilezas se vieron sofocadas, pues, me refiero a las sutilezas de cómo se conformó los pactos políticos en el calor del momento, cuando no se honraba la palabra empeñada en un escrito formal frente a lo que estaba ocurriendo ya eh, frente a la realidad política y mediática, como ustedes podrán darse cuenta. Aquellas sutilezas se vieron sofocadas por la llegada a la ciudad capital de Castillo de Armas y sus tropas liberacionistas. Así fue como lo recibieron. Eh, Cantidades de gentes haciéndole valla a lo largo de la Sexta Avenida, aquí como vemos, entrando, miento, no es Sexta Avenida, Séptima Avenida, pasando por el puente de la penitenciaría, que en su momento pues daba ese servicio de salvar el abismo que requería el ferrocarril para poder llegar hasta la estación central que estaba anexa a la penitenciaría central, que ya no existe, pero que vemos al fondo sus grandes murallas. Y a mano derecha, pues vemos la siempre emblemática manzana catedralicia, donde está el Palacio Arzobispal y la Catedral Metropolitana, con aquellas grandes multitudes recibiendo al caudillo de la liberación, a quien vemos aquí a mano en la esquina inferior izquierda, con un retrato muy bien hecho, por cierto, y que debe haber sido de un tamaño bastante considerable. Cuando las hostilidades y el ambiente de la represión política contra el anticomunismo ya eran, pues, cosa del pasado, pues, todo el mundo ya se prestaba para poder salir a la calle y denunciar lo que, pues, ellos consideraron como afrentas de un régimen que, pues, degeneró en algo que quizás um, la junta original revolucionaria, pues, no hubiera querido en su momento, pero que las circunstancias así lo dispusieron. Y fue durante este hecho cuando el apoteósico recibimiento de las masas a favor del caudillo de la liberación, cuando se lanzó contundentemente un mensaje a los cuatro vientos, un mensaje que estaba implícito, es decir, que las riendas del poder no estaban en la Junta de Gobierno, sino en el caudillo de la liberación. A ver, aquí vemos otras imágenes, siempre de esa gran recepción que tuvo Carlos Castillo Armas en aquel día, fue el día 2 de julio. Grandes masas de gente de toda clase, vemos de todos los sexos, de todas las edades, de todos los estamentos sociales, eh, todo el mundo llegando a recibir a este caballero, que luego se convertiría en un chivo expiatorio para todo el tipo de narraciones negrolegendarias, pues que no lo juzgan en su propia dimensión, sino como un enemigo al que hay que denostar una y otra vez con apodos, con epítetos, con insultos y incluso con infames novelas, como la de un señor peruano que ni siquiera tuvo la solvencia de investigar cómo es que hablamos los guatemaltecos, pero bueno, al final lo que importa son los fines y no los medios, y los fines para este caballero que no pienso ni mencionar su nombre, pues era, como siempre, ganar dinero. Aquí vemos en la última diapositiva la junta, de la nueva junta, que estaba compuesta por el mayor Trinidad Oliva, alguien que también fue calumniado en esa desgraciada novela, al coronel Elfego Monzón, al teniente coronel Castillo Armas, al coronel Mauricio Dubois y al coronel
¿Cuál es el nombre de este caballero? Ay, me van a matar porque tengo conocidos que son familiares de él. Um, Sal Cruz Salazar, ese es el apellido. Mil disculpas si no lo menciono, pero suelo olvidar algunos nombres y no los tengo a la mano para poder corroborar su nombre. Es una pena que no lo haya podido mencionar, pero sí, lamentablemente no tengo registro y de momento no lo recuerdo. Eh, Pues bien, después de esta larga exposición de hechos, hay interrogantes que vale la pena mencionar que sean formuladas. Em, pero estas interrogantes las voy a dejar para las conclusiones que pienso hacer en un último audio, porque son ya muy largas. Y lo único que yo quiero es pues mostrarles algunas imágenes de lo que lamentablemente no se quiso incluir en los acuerdos de paz, que fueron las primeras atrocidades bueno, una de las tantas atrocidades registradas que, que propiciaron los ánimos para poder desatar muchos años después el conflicto armado, que fueron toda esa semana del Terror Rojo, donde eh, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió, se cree que fueron cientos, algunos dicen miles, pero que hasta la fecha no se ha hecho una investigación a fondo y profunda sobre el asunto. Pues estas son imágenes, unas de algunas fosas que se encontraron en Santa María Cauquenes, y esta otra imagen donde se está mostrando la forma de tortura que empleaban los testaferros de algunas unidades de la Guardia Cívica y del Departamento de la Policía Judicial. Mucha gente ha sacado de contexto la imagen de la derecha, donde el Mico Sandoval teóricamente está torturando a un preso, pero en la nota de pie de la imagen se habla que este caballero pues estaba mostrando junto con uno de los prisioneros que se, que se ofreció para mostrar cómo es que los estaban torturando los miembros de la Guardia Cívica, la Policía Nacional, y que cualquiera que tenga la suficiente solvencia moral para investigar ese caso, pues puede encontrar perfectamente toda esa documentación en el archivo histórico de la Policía Nacional, para que no crean que yo me estoy inventando esas cosas. Pues a mí quien me lo comentó fue una investigadora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, que efectivamente existen esos archivos y que ella se quedó escandalizada cuando se dio cuenta de todas estas cosas que ocurrían durante el régimen de Arbenz. Y bueno, para concluir, pues que veamos cómo terminaron algunos de esos prisioneros políticos y algunos de los capturados eh, por parte de la guarnición de Hualán, que fue la única plaza que sí, una de las pocas plazas que logró contener a las tropas de la liberación y que fueron remitidos directamente a la ciudad capital para que fueran encerrados en el primer cuerpo de la Guardia Cívica. Y pues bien, aquí vemos cómo muchos de ellos terminaron. Y a mí lo que me parece muy curioso es que, eh, por lo lamentable del estado en que quedaron, pues me recuerda muchísimo los métodos de tortura y de ejecución que años después sufrieron muchos de los oficiales del Ejército Nacional cuando les tocó luchar contra la guerrilla en el frente del Quiché, contra el ejército guatemalteco de los pobres. Pero bueno, esos son anécdotas que pues espero yo algún día poderles contar, porque también son cosas que normalmente no se ventilan y solamente se hablan verdades a medias de acuerdo a documentos manipulados por el bando que ideológicamente pues, se apoderó de los acuerdos de paz y de su mismo espíritu de reconciliación. Aquí vemos ya las últimas imágenes, perdón, de aquellas exhumaciones que tuvieron que llevarse a cabo para poder
certificar que en efecto hubo torturas. Y aquí, pues de último, vemos a la señora María Trinidad Cruz frente a la tumba de su marido, pues como ustedes se darán cuenta, alguien del pueblo, quien tuvo que enterrar a su esposo en un nicho del cementerio general. No sabemos qué habrá sido de esta mujer, qué habrá sido de su familia, pero lo que sí podemos decir es que en su propia experiencia personal pudo confirmar y certificar que tuvo motivos para poderse levantar en armas contra el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y de su círculo de colaboradores procomunistas. Y bueno, con este audio un tanto largo, pues damos por concluida la narración puntual de aquellos hechos. Y pues siempre los invito a que me escuchen en las conclusiones finales, que pues espero yo brindarles próximamente, y siempre agradeciendo su fina atención. Me despido de ustedes, hasta pronto.